Mucho más tarde, cuando pudo pensar que las cosas que le sucedieron, llegaría a la conclusión de que nada era real excepto el azar. Ciudad de Cristal, de Paul Auster. Hoy aquí en Crónica Lonares vamos a hablar de su biografía. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lonares Dizon. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Paul Auster es sin lugar a dudas uno de los novelistas norteamericanos más significativos de cuantos han surgido en los últimos 30 años. Su extensa obra narrativa se complementa con los libros de poesía, con obras de teatro, con colecciones de ensayos, con guiones cinematográficos y traducciones de escritores franceses. También han dirigido 4 películas, la última de ellas en el año 2007 con el título La vida interior de Martin Frost, en la que, entre otras curiosidades, participa como actriz su propia hija, llamada Sophie Auster. La faceta cinematográfica de Auster ha contribuido a incrementar su popularidad y ha logrado reunir un grupo cada vez mayor de adeptos fieles a sus novelas en todo el mundo. De hecho, sus libros han sido traducidos a más de 15 idiomas. Es justo reconocer que Auster posee una creatividad abrumadora que le ha proporcionado una gran variedad de traumas y formas que luego desarrolla en sus novelas. Esta habilidad lo ha convertido en un autor de culto, pero al mismo tiempo en un autor popular. Nacido en el seno de una familia de judía de clase media, su padre era propietario de un negocio familiar de alquiler de apartamentos y tenía posición económica acomodada. Sin embargo, en el hogar de los Auster no reinaba la armonía, pues el matrimonio de sus padres no era feliz. Paul Auster creció en los barrios de South Orange y Maplewood, en Newark. Ya en su época de adolescente se sentía como un emigrante interno, un exiliado de su propia casa, como nos cuenta en su libro de memorias, Asalto de Mata. La dinámica familiar marcada por el distanciamiento y divorcio de sus padres cuando él tenía alrededor de 17 años y los problemas psicológicos de una hermana 3 años más joven, provocaron en el joven Auster este sentimiento de soledad dentro de su hogar. El viaje de su tío Alden Mandelbaum a Europa, dejándole varias cajas llenas de libros, fue un acontecimiento decisivo en su adolescencia, ya que comenzó a devorar toda esa literatura, conociendo por primera vez un universo inmerso de realidades imaginadas que provocan el deseo de convertirse él mismo en forjador de historias. Su interés por la literatura se gestó en estos años y tras terminar la enseñanza secundaria en el Instituto de Maplewood, realizó su primer viaje a Europa, visitando España, Italia, Francia e Irlanda. Fue por entonces cuando comenzó a gestar su primera novela. Al volver de Europa, se matriculó en la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York, que le ofreció la posibilidad de pasar un año en París como parte del programa de estudios en el extranjero. Pero, desilusionado por la rutina del programa académico, abandonó la universidad y vivió en un pequeño hotel de la Rue Clement en París. Al volver a Estados Unidos, un decano indulgente lo restituyó en la Universidad de Columbia, donde se licenció en el año de 1970. Los siguientes 4 años los pasó en París. Sus estancias en esta ciudad le ayudarían a ganarse la vida durante una temporada como traductor de escritores franceses, entre ellos Stéphane Mallarmé y Joseph Joubert. El 6 de octubre de 1974, Paul Auster se casó con la también escritora Lydia Davis. En ¿Por qué escribir?, su libro de 1996, Auster nos cuenta la anécdota que ocurrió ese día al recibir una llamada del poeta Charles Resnikov en su apartamento justo antes de que empezaran a llegar los invitados a la ceremonia. A Auster le habían encargado un artículo para conmemorar el 80º cumpleaños de Resnikov y se lo habían enviado por correo sin advertir que el anciano escritor vivía bastante cerca de su casa.
Pasaron varias semanas sin tener noticias del poeta y cuando por fin se puso en contacto con él fue precisamente en la mañana de su boda. A Reznikov todo esto le pareció muy gracioso y a partir de ahí entablaron una amistad cordial. Entre otras cosas, a Reznikov le gustaba mucho contar historias y la manera en la que Auster lo describe como relator ilustra de alguna manera el estilo que el propio Auster desarrollaría posteriormente, citando: tenía la paciencia necesaria para contar una buena historia y la habilidad para saborear hasta el último detalle que aparecía en el camino. Lo que en principio parecía una interminable serie de digresiones, al final se convertía en la construcción elaborada y sistemática de un círculo. Efectivamente, la prosa narrativa de Auster se caracteriza también por una tendencia similar a las digresiones, aparentemente inconexas, que al final cobran sentido global dentro de la historia. Su matrimonio acabaría en el año de 1978 tras el nacimiento de su hijo Daniel el año anterior. Otro hecho importante en esta década fue la muerte de su padre, acaecida en 1779, lo que le supuso heredar lo suficiente para no tener que preocuparse por pagar el alquiler y por ende para dedicarse plenamente a la escritura. Además de este beneficio económico, el fallecimiento de su padre impulsó a Auster a escribir La invención de la soledad, una reconstrucción de la figura de su padre antes de que sus recuerdos se desvanecieran. La primera parte de este libro se titula significativamente Retrato de un hombre invisible, en alusión a la ausencia del padre en su vida y para quien nunca contó en absoluto, incluso cuando todavía vivían juntos. Y aunque este libro no es una novela, Auster ha reconocido que fue un catalizador que puso en marcha toda su carrera como novelista. En febrero de 1981, Auster conoció durante un recital de poesía en Nueva York a la que sería la segunda esposa, llamada Siri Husbret. Se casaron ese mismo año y tienen una hija en común, llamada Sophie. La década de los 80 fue muy fructífera y positiva para Paul Auster, tanto a nivel privado como profesional. A la felicidad personal junto a su nueva esposa se le unió la publicación de una nueva obra fundamental en su trayectoria. Se trata de la trilogía de Nueva York, que sigue siendo la obra más conocida y leída de este escritor. Está compuesta por 3 novelas que publicó originalmente por separado. Ciudad de Cristal, que la hizo en 1985, Fantasmas en el 86 y La habitación cerrada en el 86 también. Sobre esta trilogía descansa la calificación de Auster como autor posmodernista, que muchos críticos han atribuido, y desde luego, un análisis de estos 3 textos nos revela varias similitudes con esta tendencia narrativa que surgió en la década de los años 70 en los Estados Unidos en figuras de Donald Barthelme, Thomas Pynchon o John Barth, 2 de los cuales ya hemos hecho referencia aquí, que ya tenemos también biografías en las semanas anteriores, por si quieres echarles una oreja. Pero bueno, no nos distraigamos. Paul Auster participaba en la filosofía posmodernista, que implica, entre otras cosas, un lenguaje que nos llena de dudas sobre sus propias capacidades comunicativas y, paralelamente, un sujeto siempre al borde del abismo ontológico que no sabe quién es ni cómo llegar a conocerse. Una de las ideas más influyentes dentro del posmodernismo literario es la muerte del autor, formulada por Roland Barthes, y que desbanca al autor de la posición central que tenía la narrativa realista como único artífice de la obra, y pone un énfasis en este texto mismo. Como consecuencia, los escritores postmodernistas ponen en práctica una serie de técnicas como la metaficción, la autorreflexión, la parodia, el absurdo o la intertextualidad, que subvierten las pretensiones del realismo literario y componen al descubierto la materialidad de este texto. En este sentido, la novela posmodernista nos sugiere que las historias se remiten a sí mismas y son, por lo tanto, autosuficientes. Precisamente, en su fracción de La ciudad de cristal, encontramos algunas de estas ideas de una forma más o menos evidente.
Quinn, el protagonista, es un escritor de novelas de misterio que escribe bajo el seudónimo de William Wilson, personaje original de Edgar Allan Poe, y que inventa un narrador para esas novelas llamado Max Work. Quinn se va alejando cada vez más de William Wilson y se acerca más al narrador, mostrando una confusión de identidades que se radicalizará con la asunción por parte de Quinn de la identidad de Paul Auster. Además de ser autor, Paul Auster será un personaje a quien Quinn conocerá más tarde en la novela. Esta situación confusa nos hace reflexionar sobre la autonomía de las historias y justamente se nos dice que Quinn, que lo que le interesa de las historias que escribía no era su relación con el mundo, sino su relación con otras historias. Por otro lado, King reniega de su propia existencia y adjudica al narrador inventado por él toda la conexión de la realidad, diciendo: hacía mucho tiempo que había dejado de considerarse real. Si seguía viviendo en el mundo era únicamente a la distancia, a través de la persona imaginaria de Max Work. En este universo fantástico se han invertido todos los roles. El protagonista pierde consistencia y en su lugar destaca un narrador ideado por el propio protagonista, que a su vez pierde su identidad como tal para pasar a ser un doppelganger falso de su propio autor. Aquí vemos la muerte simbólica no solo del autor, sino también de un concepto de sujeto soberano y racional. Este sujeto está fragmentado, carece de certezas e incluso duda de lo que ve, como dice King a sí mismo, citando: si todo esto está sucediendo, realmente debo mantener los ojos abiertos. Esta nueva dimensión narrativa nos alerta sobre el carácter incierto de la realidad y por tanto también de la idea del yo, que se desenvuelve ahora por unos vericuetos inestables y desarticulados. King es un protagonista que ha perdido el contacto con la realidad más inmediata, la de la propia identidad, y hace observaciones del tipo de: mientras deambulaba por la estación, recordó quién se suponía que era. Y así sucesivamente. Auster va perfilando el personaje de King, dejando en entredicho su estatus como protagonista. En su segunda novela de esta trilogía, llamada Fantasmas, un detective privado llamado Azul investiga a un hombre llamado Negro por cuenta de un cliente que se llama Blanco. Y al final, Negro y Blanco resultan ser la misma persona, un escritor que escribe una historia sobre el hecho que está siendo investigado por Azul. La identidad insuficiente de los personajes se manifiesta en su nominación como simples colores, sin más prerrogativas, claro, y son por lo tanto fantasmas cuya existencia se pone en cuestión incluso dentro del texto. Y en la tercera entrega de esta saga, La habitación cerrada, el protagonista es un escritor que mientras investiga la vida de un escritor desaparecido para redactar su biografía, se encuentra con que va asumiendo paulatinamente la identidad de esa persona. Las tres novelas de la trilogía inciden en la confusión y el azar como elementos que están presentes en la vida de los personajes. Muchas veces las coincidencias y los accidentes destruyen cualquier intento irracional de regular nuestras experiencias cotidianas. De ahí que estas tres novelas se nos presenten como una estructura laberíntica cuyo hilo conductor deja a los lectores a desempeñar un rol detectivesco. Algunas de sus novelas rompen con las convenciones del realismo. También otras obras suyas, entiéndase ensayos por ejemplo, desarticulan nuestras experiencias como lectores. Así de su libro White Wright se podría esperar que explique sus motivaciones para escribir y el sentido que él ve en la escritura. Pero en vez de eso, el libro es una colección de historias que ilustran su práctica literaria y su énfasis, una vez más, en la importancia de contar historias, sin más, claro. En una entrevista en el año 2007, Paul Auster definía sus novelas como de muchos estratos y con varias historias al mismo tiempo. Esto es realmente lo relevante para él. La capacidad para entretejer diversas historias es lo que se cuenta y el concepto de verdad o de verosimilitud pasa a un segundo plano, dando a la narrativa unas connotaciones casi oníricas
que nos recuerda la naturaleza imprevisible de la vida. La década de los años 90 supone para Auster el comienzo de su relación con el cine sin abandonar su faceta de escritor. El 25 de diciembre de 1990, Auster publicó El cuento de Navidad de Augie Green en el periódico The New York Times. Una historia que tiene a alguien llamado Paul como narrador y donde de nuevo se ve al doppelganger austeriano. Paul es un autor que ha recibido una petición del New York Times para escribir un cuento de Navidad para la edición matutina del periódico. No se le ocurre nada hasta que le menciona el problema a Augie Green, propietario de un kiosco en el barrio donde vive. Green, que es también fotógrafo, le promete contarle el mejor cuento de Navidad que haya oído nunca si le compra algo para almorzar. Desde hace 12 años se ha dedicado a fotografiar la misma esquina durante todas las mañanas y a la misma hora. La historia que Green le cuenta a Paul es cómo empezó su carrera como fotógrafo, pero al final no queda claro si la historia realmente ocurrió o es una invención del propio Green, quien, a su vez, es una invención de Paul, el narrador protagonista que establece un juego especular con Paul Auster, el autor real. En esta confusión, el narrador nos dice que ha sido engañado por Green y por lo tanto por Paul, es decir, él mismo, pero que lo importante es que mientras haya alguien que la crea, no hay ninguna historia que no pueda ser verdad. Esta historia se lee a la base de la película que dirigieron Wayne Wang y Paul Auster con el título Smoke en el año de 1995. En el mismo año también dirigen Blue in the Face, una vuelta de tuerca sobre la primera y donde personas reales como el cantante Lou Reed y el director de cine James Jarmusch hacen cameos mientras hablan en el kiosco de Green. 3 años más tarde sería solamente Auster quien dirigía Lulu on the Bridge para centrarse de nuevo en los enigmas sobre la identidad y conflictos irresolubles de los dos protagonistas. El saxofonista Izzy ha conocido el amor de su vida en la persona de una joven actriz llamada Celia, con la que comparte una serie de acontecimientos misteriosos que complican la trama de esta película, y al final Izzy se despierta del sueño, y todo lo ocurrido se revela como una ilusión. Los espectadores observan que el verdadero sentido de la película es que trata sobre la filmación de una película. La autorreflexividad es llevada por Auster al terreno cinematográfico también. Los años 90 son una época muy prolífica para Auster. En 1992 publicó Leviatán, una novela donde nuevamente desarrolla un juego especular de coincidencias entre el personaje inventado llamado Peter Aaron, nótese la igualdad de iniciales con Paul Auster, y el propio autor. Aaron es traductor y escritor como Auster y su esposa se llama Iris, mientras que la de Auster se llama Siri, que es obviamente Iris al revés. Ambos tienen un hijo de un matrimonio anterior y ambos escriben la historia de otro escritor. Aaron, la de su amigo Benjamin Sands, y Paul Auster, la de Aaron. Otras novelas de esta década son Mr. Vértigo, hecha esta en 1994, y Tombuctú, hecha esta en 1999, que son narraciones fantásticas en las que Auster presenta en la primera a Walt, un chico que puede levitar y volar. En la segunda el protagonista es Mr. Bones, señor Huesos, un perro inteligente donde los haya, que no habla inglés pero que lo entiende perfectamente y que acompaña a su dueño a un viaje desde Brooklyn a Baltimore. En ambas, el autor nos ofrece tramas alejadas de situaciones convencionales y nos hace reflexionar una y otra vez sobre las fronteras entre la realidad y la ficción, sobre la verdad y el artificio. En los primeros años del siglo XXI han visto la publicación de 5 libros por parte de Paul Auster. En el 2002 editó Creí que mi padre era Dios, donde el autor llevó a cabo un experimento inusual. Invitó a los oyentes de un programa de radio a contar una historia verdadera. Y de los más de 4,000 relatos que obtuvo como respuesta, Auster escogió 180 y los publicó en esta colección de historias,
todas distintas y contadas por gentes de todas las edades, orígenes y clases sociales. Y obvio, hay algunas divertidas, como las que relata como el perro de un miembro del Ku Klux Klan que apareció corriendo por la calle durante el desfile anual del Klan y le arrebató la capucha a su amo mientras la ciudad entera estaba mirando. El resto de los libros publicados a lo largo de estas décadas son novelas. Por ejemplo, el libro de las ilusiones, un libro de varios estratos narrativos, según la definición del propio Auster, y donde el narrador, después de perder a su mujer e hijo en un accidente, se dedica a beber y ver la televisión hasta que un día proyecta una comedia protagonizada por Héctor Mann, estrella del cine mudo, desaparecido misteriosamente en los años 20. Es tal el efecto de esta comedia que hace en el protagonista, haciéndole reír y rescatándolo del estado patéticamente decadente en el que se encontraba, que decide buscar las películas de Mann, archivadas en una serie de museos en todo el mundo. El protagonista, David Zimmer, llega a obsesionarse tanto con Mann que acaba escribiendo un libro sobre su vida, hasta que un día recibe una llamada telefónica de una mujer diciendo que es la esposa de Héctor Mann. Y como suele suceder en las novelas de Auster, una serie de azares y casualidades otorgan un final sorprendente y abierto. De igual manera, en la siguiente novela, La noche del oráculo, está hecha en el 2004, Auster nos propone otra ocasión de disfrutar con el mundo de casualidades en el que viven los personajes, pero sin tener que buscarle una relación causa-efecto. Y en esta, Sidney Orr es un escritor que se recupera de una enfermedad a la que nadie esperaba que sobreviviese, compra un cuaderno azul y descubre que puede volver a escribir. Su amigo y también escritor llamado John Trausse, nótese que Trausse es un anagrama de Auster, le ha hablado de Fritz Claff, un personaje fugaz de El halcón maltés, novela publicada por Daniel Halmelt en 1930, de la cual también ya hemos hecho una pequeña reseña, si quieres echarte un clavado en los programas anteriores que hacemos, que logra eludir la muerte y abandona todo para inventarse otra vida. Y bueno, en la novela que Orr está escribiendo, Fritz Claff se ha convertido en Nick Bowen, un joven editor que parte rumbo a Kansas tras salvarse milagrosamente de la muerte, llevándose el manuscrito de una novela inédita de una escritora famosa de los años 20 y cuyo título precisamente es La noche del oráculo. En muchas ocasiones las novelas de Auster están llenas de referencias intertextuales que parece sugerir que la literatura tiene su más elevado significado en hacer referencia en sí misma. En La ciudad de cristal, el escritor de novelas inventado por Quinn se llama William Wilson, que es el título de una historia de Edgar Allan Poe sobre los dobles. En La habitación cerrada, el narrador busca a Franchot, título de una novela de Natalie Hawthorne publicada en 1928, personaje misterioso cuya esposa se llama Sophie Franchot, igual que la esposa de Hawthorne, también llamada Sophie. El universo ficticio de Auster nos depara un entresijo de autorreferencias de unos personajes a otros dentro de una misma novela o extraídos de sus novelas, así como de referencias del propio autor a una suerte de juego entre diversos alter ego que vamos siguiendo a lo largo de todas sus obras. En Brooklyn Follies, está escrita en el año 2005, Auster hace un homenaje a las gentes de Brooklyn, donde él reside desde hace 30 años. Pretendía mostrar la forma de vida en ese lugar anterior a la caída de las Torres Gemelas, y para ello idea un personaje llamado Nathan Glass, un hombre de 60 años que vuelve al sitio donde pasó su infancia, supuestamente para morir, ya que ha sobrevivido a un cáncer de pulmón. Una vez ahí decide escribir un libro sobre lo que ocurre a su alrededor, y este libro está lleno de anécdotas, equívocos y coincidencias extrañas, curiosamente todas relacionadas con los sentimientos. Al final, el protagonista se da cuenta de que no ha regresado a Brooklyn para morir, sino para vivir. Es una comedia necesaria, como ha declarado el propio Auster.
escrita con la convicción de que vivir en Nueva York ya nunca sería igual que antes del ataque terrorista. Viajes por el Scriptorium, esta escrita en el año 2007, se origina en una imagen que Auster vio durante semanas en su cabeza. Era la de un hombre mayor sentado al borde de la cama en pijama y con las manos sobre las rodillas, mirando hacia el suelo. Y tras pensar sobre esta imagen durante algún tiempo, Paul Auster llegó a la conclusión de que este hombre mayor era él mismo dentro de 20 años. Los llamó señor Blank, o sea, señor vacío, porque es un personaje que siempre lo olvida todo. En una entrevista ha afirmado que esto nunca le había pasado, pues normalmente el proceso de gestación de sus novelas es muy lento, incluso llevándole años dilucidar los personajes y la historia de una novela. De ahí que este libro sea una especie de excepción dentro de toda la trayectoria de este autor. Y aunque algunos críticos como Garan Holcomb se refirieron en su siguiente obra, Un hombre en la oscuridad, como una novela donde Auster ha comenzado a perder su magia por excesivo sentimentalismo, el protagonista August Britt destila una vez más los recursos imaginativos de un Auster que cuestiona aspectos sustanciales del imperio norteamericano al contrastar realidad y ficción. La primera década está relacionada con el neoconservadurismo de la primera década del siglo XXI, especialmente tras la elección de George W. Bush como presidente de los Estados Unidos, y la segunda para referirse a las posibilidades de un mundo diferente. La pérdida de familiares íntimos en 3 generaciones diferentes, como son la esposa de Brill por cáncer, el divorcio de su hija y la muerte del novio de su nieta en Irak haciendo negocios, se engarzan en su mente insomne con la invención de otro narrador, llamado Owen Brick, que cuenta su historia, la de un soldado que vive en un país donde el World Trade Center todavía permanece en pie e Irak nunca ha sido invadido. Sin embargo, si existe una guerra civil en Estados Unidos, ha motivado la creación de Estados Unidos de Canadá, formados por Canadá y los llamados Estados Azules, votantes de los demócratas en las polémicas elecciones presidenciales del 2004, y la Tierra de Jesús, formada por aquellos estados republicanos que votaron a Bush Jr. Ahora bien, la novela progresa así a través de la controversia ideológica con cierto trasfondo pacifista. Junto a ello, la nocturnidad física y psicológica del narrador incrementa la intensidad en los mundos múltiples típicos de la novela postmoderna, donde uno de los personajes le comenta a Brick que él puede parar esta guerra civil si logra matar a Brick, ya que fue él quien la inventó. Matar al narrador principal, sin embargo, no servirá de nada, ya que no se puede evitar el destino y este mundo siga girando y girando a pesar de la dura realidad. El prolífico Paul Auster publicó al año siguiente Invisible, o sea, en el año 2009, que es un título apropiado para un clásico juego metafictivo que lleva a cabo Paul Auster entre autor, narrador y personajes. La cuestión de la identidad, explorada a través del uso alternativo de la primera, segunda y tercera persona en las primeras secciones tituladas Primavera, Verano y Otoño, desnuda la década de los años 60 en Estados Unidos, con personajes incapaces de controlar el sexo y la violencia, a la vez que están envueltos en la atracción por exponer la inteligencia asociada a la crueldad, pero también sirve para profundizar en la complejidad de los personajes literarios que cuestionan a su propio autor. En Primavera, un estudiante de la Universidad de Columbia, Adam Walker, judío como Auster y de la misma edad, es seducido durante la primavera de 1967 por su profesor de ciencia política llamado Rudolf Born. Primero, a nivel profesional, al prometerle apoyo para publicar una revista, y en segundo lugar, a nivel sexual, a través de la novia de este, llamada Margot. Las relaciones posteriores se derivan en arengas políticas, traiciones y dramas personales que culminan en cada una de las 4 secciones del libro con la huida física de algunos de los protagonistas, logrando Auster eclipsar cualquier final conclusivo. 38 años separan
la primera de la segunda sección donde Walter se va a vivir con su hermana y ya moribundo envía su manuscrito basado en su experiencia sobre 1967 a un nuevo personaje llamado James Freeman. El laberinto del autor, narrador y personaje se implica aún más cuando el propio James en tercera parte confiesa a la hermana de Adam, llamada Grimm, que él ha trastocado los nombres y las situaciones del manuscrito original para preservar la identidad del autor. En la última y cuarta parte, diversos personajes se aparecen en la narración de Adam Walker y ofrecen su particular versión sobre la historia que él ha narrado. Esta investigación del yo y de sus múltiples identidades sigue la estela de las anteriores novelas de Auster, dominadas por el protagonismo del azar y por la maravillosa prosa que no solo entretiene, sino que nos deja al borde del abismo de las incertidumbres de la vida. El escenario de Sunset Park en Brooklyn, en Nueva York, con sus casas de ladrillo marrón y edificios de finales del siglo XIX y principios del XX, es donde vuelve uno de los protagonistas de Sunset Park. Este libro, si no me equivoco, fue escrito en el año 2010. Miles Heller, después de haber abandonado a su familia neoyorquina, deja sus estudios en la Universidad de Brown y su subsiguiente experiencia en Florida, donde se dedicaba a limpiar las casas abandonadas por propietarios que no pudieron pagar sus hipotecas debido a la recesión económica del 2008. Heller no retorna por su propia voluntad, sino para esperar que su novia de origen cubano, llamada Pilar, cumpla la mayoría de edad y evitar así el chantaje que le hacen la hermana de esta. Ahora bien, volver significa hacer nuevas relaciones con 3 ocupas veinteañeros con los que se va a vivir y que se convertirán en sus amigos, pero también implica reencontrarse con un mundo que ahora ha cambiado. Las desviaciones del hilo narrativo principal sirven para conectar con una de las aficiones preferidas de Auster, el béisbol, con sus preocupaciones pacifistas, cuando se refiere al disidente chino de Liu Biaobo, o con sus preferencias cinematográficas, que en este caso se ejemplifican en la película de William Wyler, Los mejores años de nuestra vida, cuyos protagonistas veteranos de la Segunda Guerra Mundial ya observaron en su momento que la vida anterior se ha desintegrado y se les ha ido entre los dedos, como le ocurre ahora a Miles. Los demás personajes también están imbuidos en esta conciencia de pérdida, donde el sexo y las relaciones personales necesitan una reconstrucción para afrontar el presente y el futuro de sus vidas. Y bueno, una vez más el uso de varios narradores ofrecen diferentes puntos de vista sobre la sociedad norteamericana. La técnica pulida de Auster con su narración en tercera persona y en pasado ayuda a una estructuración diáfana de la vida de los protagonistas, donde los cambios sociales y económicos aparecen como inevitables para que se cristalicen sus nuevas aspiraciones. En su libro El diario de invierno, hecho en el año 2012, Auster vuelve a la escritura biográfica iniciada en el Cuaderno Rojo. Si no mal recuerdo, les dije que era del 93, para recorrer los episodios persistentes en su memoria, los recuerdos sobre las experiencias que le han marcado, sobre todo las del amor, sobre la enfermedad y la muerte. Y este es un libro evocativo y por momentos intenso en el que el escritor se dirige a sí mismo en segunda persona, acentuando con ello el carácter intimista de este álbum de estampas dispersas. Auster ha logrado consolidar su carrera literaria y nos ha demostrado poseer un don para inventar historias impactantes que no dejan indiferente a ningún lector. Él ha afirmado en sus historias que surgen de, y cito, las profundidades del subconsciente, de un abismo al que no tengo acceso, anidan ocultas dentro de mí mismo hasta que un día surgen y entonces las observo. Ideas, personajes, palabras. Efectivamente, los relatos de Auster tienen una naturaleza irracional que parecen nacidos en el reino semiótico teorizado por Julia Kristeva, en la etapa en la que el ser humano es incapaz aún de articular el lenguaje simbólicamente.
Esta idea nos ayuda a entender muchos elementos de su ficción: el absurdo, la confusión, las digresiones, los enigmas, los misterios, pero también el juego y la complicidad con los lectores, que acaban rendidos ante la evidencia de que el azar es muchas veces el único desencadenante de los acontecimientos. Las obras de Paul Auster son eclécticas y, aunque participan de algunas ideas postmodernas, no pueden encuadrar estrictamente en el movimiento porque, al fin y al cabo, en todas ellas se pueden recomponer un orden cronológico lineal y una trama más o menos explícita que otorgan cierto aire de realismo, como él mismo había dicho. Sus novelas no dan respuestas, sino que formulan preguntas, destruyendo así las lógicas aspiraciones de abarcarlas total e infatiblemente. Si ya leíste alguna cosa de Paul Auster o quieres conocer un poquito más sobre su biografía, te recomiendo que primero le eches un ojo a Trilogía de Nueva York y cuando lo termines el libro, leas alguna biografía, aparte de lo que ya escuchaste aquí, leas alguna biografía y nos cuentes tus experiencias. Y de ahí, si ya le entendiste más o menos el modo de escritura, te animo a que lo sigas leyendo en sus demás obras, ¿vale? Y pues bueno, ya no quiero hacer más largo este audio, que ya llevamos un ratito aquí. Quiero mandarles un abrazo. Recuerden que hoy es lunes 27 de enero, vamos a terminar el mes, este primer mes de que hemos estado haciendo biografías. Espero que les hayan estado gustando, espero que las hayan disfrutado. Recuerden que ya tenemos biografía de W. H. Auden anteriormente, que ya las dijimos también, y uno de sus alumnos llamado John Ashbery de Auden. Y pues creo que nada más hemos hecho estas biografías. No, si no me equivoco, también hablamos de Guillermo Apolinar en la primera semana del mes de este mes de enero. El primer lunes llevamos estas 4 biografías. La próxima semana tengo programado hacer la biografía sobre Isaac Babel. Espero que pues nos sigas acompañando cada semana y pues nada, les mando un abrazo muy muy caluroso. Esto fue Crónica Lunares y recuerden, suscríbanse por favor, denos like. Eso es una forma de poder hacernos saber que les gusta lo que estamos haciendo y que en determinado momento pues sigamos haciendo esto, ¿no? O que le demos vuelta o que hablemos de otra cosa. O sea, no sé, si no nos recomiendan algún tema en particular, al menos sí recomiéndenos, al menos pónganos aquí en los comentarios pues algo de lo cual quisieran que habláramos o que desarrolláramos aquí como tema, o no sé, simplemente pónganle like, compartan. Y pues muchísimas gracias por estar. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos diario. Pero con las biografías nos escuchamos los lunes en la noche, ¿vale? Chao. Suscríbete a Crónica Lunares de Sun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Sun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?